En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy día se está proponiendo el tema la familia bajo ataque. Y tal vez convendría que nosotros hagamos algunos recuentos breves de lo sustancial que es la familia, para luego ver cuáles son esos ataques y ver cómo nosotros podemos defender a nuestras familias, defender las familias de esos ataques. Es un tema amplio, por eso voy a tratar de ser breve, porque en la medida en que ustedes todos tienen experiencia familiar, creo que puede ser muy enriquecedor escucharlos, escuchar sus preguntas, sus comentarios y tener un intercambio más extenso. Lo primero que tendríamos que decir, como nos señala el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 35, perdón. Los esposos son testigos, uno para el otro, y ambos para sus hijos, de la fe, la esperanza y el amor de Dios. Es lo que hace la síntesis de la misión de la familia, que es la misión de la Iglesia y que es la misión del mismo Jesucristo. Jesucristo, hoy día veíamos en este pasaje del Evangelio según San Marcos, envía a sus apóstoles de dos en dos y Él los envía para que realicen las mismas tareas que Él ha estado realizando. No cosas diferentes. Expulsar espíritus inmundos, anunciar la buena noticia, el Evangelio, y curar a los oprimidos por el mal. Nosotros, la Iglesia y también la familia, están llamadas a esa misma misión, no es una misión distinta. Así como el Padre enviado a Jesucristo, Jesucristo envía a su Iglesia, envía a los apóstoles, nos envía a todos los bautizados y en especial envía a los que han constituido en su nombre la alianza matrimonial, que es una alianza en Jesucristo, para que sean testigos uno al otro y ambos testigos a sus hijos en primera instancia, si es que el Señor les concede esa gracia, ese regalo de ser padres biológicos, pero a la sociedad entera. Porque la familia grande, que es la Iglesia, está formada por familias. Y nosotros todos, igual que Jesucristo mismo, hemos venido al seno de la existencia en la vida presente por el amor de Dios a través de nuestros padres en el seno de una familia. Y entonces ese es un primer punto, que el testimonio de las familias es un testimonio de fe, de esperanza y de caridad. Y de ahí van surgiendo ya automáticamente los ataques, porque cuando la fe en la familia se debilita, cuando la esperanza teologal en la familia se debilita también la caridad y entonces la familia no alcanza la plenitud de la vocación a la que es llamada y la misión que implica esa vocación. De otro lado, la familia que participa de la misión de Jesucristo tiene una misión, igual que Jesucristo, que es el profeta, una misión profética. Es decir, tiene que proclamar a alta voz los valores del reino de Dios, ya presentes en su vida cotidiana, purificar con la gracia los que aún no alcanzan y además ser profetas de la esperanza a la que somos llamados.
Y esto es muy importante, y de esta segunda indicación del rol esencial de la familia, surgen también ataques a la familia. Porque si vivimos en medio de una cultura de la posverdad, donde lo único que parece interesar a mucha gente es la apariencia, donde ya no hay una verdad, sino se hablan de verdades, que en realidad son opiniones, pareceres. Entonces la familia tiene que cumplir esa misión profética que la sociedad combate, que la sociedad quiere dejar de lado y que son esenciales para poder tener la vida en Cristo Jesús. El Papa San Juan Pablo II, citando a la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el numeral 47, decía con frecuencia que el bien de la persona humana, de la humanidad y de la sociedad está íntimamente vinculado a la salud, a la buena salud de la familia. Si la familia es dañada, la persona humana no podrá crecer y desplegar todas sus potencialidades. Si la familia es dañada, es descuidada, es maltratada, la humanidad entera sufre. Y por eso es tan importante que nosotros comprendamos el valor intrínseco de la familia, que no depende de leyes humanas, que es prejurídico. Existe antes que exista el Estado. Antes que existe el aparato jurídico, ya existía la familia. Entonces, cuando la organización política, en su proceso de degradación, conforme aparta a Dios de la sociedad, pretende en la actualidad legislar, normar la vida de la familia, cuando su rol es supletorio. Y entonces eso nosotros lo tenemos que tener muy claro, porque ese es el debate presente. Y si es que los miembros de la familia, los esposos, no defienden a la familia, no tienen conciencia del daño que se produce en las propias familias y en las familias de las generaciones futuras, al atentar contra la familia, podemos creer que esto es un bien simplemente individual, particular, y uno podría pensar, bueno, eso no me afecta a mí directamente, porque en mi familia no tenemos ese problema, y uno podría creer que es algo que no tiene externalidades, en términos económicos, pero también en términos sociales, en términos espirituales. Porque nosotros no somos criaturas meramente individuales, nosotros somos seres de relación, estamos llamados a vivir en comunión, en un vínculo de amor. Esa es la vocación del ser humano que se tiene que desplegar en el seno de la familia. Porque así como Dios no es un Dios solitario, son tres personas y un solo Dios, es el misterio más importante de nuestra fe, el de la Trinidad Santísima, lo cual implica que Dios es amor. De ahí deviene esa afirmación de San Juan en el capítulo 4, versículo 8 de la primera carta, donde nos dice que Dios es amor. Y no es en el sentido de la divinidad que se podría alcanzar con la razón y que, por ejemplo, los filósofos griegos plantearon, de un Dios que no se interesa por el ser humano, de un Dios autosuficiente que se ama a sí mismo y no ama a su creación. Pero en Jesucristo se nos ha revelado que Dios es comunión de amor, comunidad de amor. Y nosotros, los seres humanos, somos imagen y semejanza de Dios. Y la importancia de la misión profética de la familia deviene
en que justamente nosotros tenemos una verdad que se funda en la revelación, que ilumina la razón e ilumina las deducciones humanas. Y en Jesucristo, que ha venido al mundo en el seno de una familia, nacido de mujer, en la plenitud de los tiempos, eso se ha manifestado. Pero ya desde el pueblo de la primera alianza se enseñaba como los mandamientos de la segunda parte de la tabla de la ley, que eran encabezados justamente por el cuarto mandamiento, que daba fundamento a las relaciones humanas en el amor y que se centraban en esas relaciones primordiales, que es la relación de los padres con los hijos, porque todos nosotros hemos venido a la existencia por don de Dios, por gracia de Dios y por amor de Dios a través de nuestros padres. Y bueno, luego de este breve repaso, podríamos señalar muchas cosas más. Los voy a remitir a que ustedes puedan revisar lo que corresponde al Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales pertinentes que están en el artículo 4 de la tercera parte del Catecismo y que van del numeral 2197 al numeral, a ver, ahorita se los menciono, 2243, que tienen que ver con esa densidad profunda de la familia cristiana. Porque cabe acotar que en Jesucristo la familia ha sido elevada a una dignidad infinita. Y por eso es que todas las familias son y tienen imagen en el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, que en la octava de Navidad todos los años celebramos. Pueden faltar a veces algunas de las celebraciones dentro de la octava de Navidad, pero nunca la celebración de la Sagrada Familia. Y entonces, queridos hermanos, ahora pasemos a ver, tampoco sin ser exhaustivos, los elementos más, yo diría, manifiestos del ataque que está sufriendo la familia y que tiene ya varios siglos. Y que empezaron justamente cuando, luego de la llamada Reforma Protestante, se desconoció el carácter sagrado, sacramental de la alianza matrimonial entre el varón y la mujer por algunos seguidores, discípulos de Lutero, que se llaman hasta el presente cristianos, cuando desconocen el sacramento del matrimonio. Y ahí empieza una escalada cada vez mayor de agresiones de distinto tipo contra la familia. Porque cuando la familia no se funda en la alianza sacramental, es decir, en la gracia de Dios, entre el varón y la mujer y Jesucristo, entonces la familia pasa a ser simplemente esa relación de los esposos, una relación meramente temporal y de intereses exclusivamente temporales, sin alcance para la misión a la que el Señor nos llama, que es una misión que va más allá de lo presente, tiene dimensiones escatológicas y también permite alcanzar la vocación, responder a la vocación, es decir, al llamado de Dios, que es el llamado universal a la santidad. Y la familia es el espacio privilegiado para que nosotros
podamos disponernos a lo largo de toda nuestra vida para responder ese llamado de Dios. Y entonces, ese daño que se produjo es un daño muy grave, porque la consecuencia de ese daño fueron que se reclamó una unión meramente civil entre el varón y la mujer. Es decir, para objetivos meramente temporales, y por tanto, esa unión no era indisoluble. Esa unión era frágil, esa unión podía ser disuelta. Y entonces, posteriormente, en el mundo se fueron desarrollando legislaciones para permitir el divorcio, y cada vez con causalidades más llanas, incluso a petición en algunos lugares de parte y casi de facto, pero también consecuencia de esa banalización de lo sagrado, que es la familia, se produjo la equivalencia entre el matrimonio civil, la convivencia de hecho y la unión sacramental, por otro conjunto de agresiones a la familia que dañaban la fe. Y entonces el testimonio de los esposos a los hijos y de la familia a la sociedad se fue debilitando. Y eso se produjo a lo largo del siglo XVIII, XIX, siglo XX, y alcanza niveles de escándalo hacia finales del siglo XX y en las 2 primeras décadas del presente siglo, que todos nosotros podemos haber contemplado y observado. Entonces, no son hechos aislados. Las consecuencias negativas para la humanidad entera de sacar a Dios de la familia. La Revolución Francesa lo que hizo fue dar un paso más. Ya no era sacar a Dios de la familia, sino era sacar a Dios de la sociedad. Y entonces construir una sociedad, entre comillas, agnóstica, de un Dios que podía estar presente pero que no intervenía. Y por supuesto esa situación dañó la fe, dañó la esperanza y dañó la caridad. La revolución industrial y las reivindicaciones y reclamos sociales que se produjeron a lo largo del siglo XVIII y XIX, la aparición del materialismo y de las visiones ateas para, entre comillas, buscar la justicia social, apuntaron en esa misma dirección y dañaron seriamente la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces, sumados a los, entre comillas, avances de las ciencias positivas a lo largo del siglo XIX y esta visión racionalista que primó durante esa etapa, lo que se trajo como consecuencia en esa enfermedad de la razón es creer que el ser humano podía resolver sus problemas, alcanzar un progreso continuo e indetenible de perfección, de autoperfeccionamiento humano, con el desarrollo científico, y eso afianzó una visión materialista y sin esperanza. Y la esperanza, entre comillas, se volcó a las necesidades pasajeras e inmediatas. La Primera, la Segunda Guerra Mundial produjeron una crisis de esa visión racionalista, porque se vio que el avance científico no traía, entre comillas, paz y bienestar, sino que se sucedieron inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial una crisis económica que en esos momentos se consideraba sin precedentes, que dio origen al ordenamiento económico luego de la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods, y que ahora, en la actualidad, en el presente año, el Foro Económico Mundial está replanteando con el llamado reseteo.
global, económico, político, que implica una amenaza mucho mayor que acumula sobre los daños producidos en los últimos siglos y en las últimas décadas. Pero ese racionalismo, y disculpe la digresión, no quedó ahí, sino que nosotros luego de la Segunda Guerra Mundial hemos entrado en una etapa de irracionalismo, porque bajo la influencia de los filósofos de la sospecha y en especial de Nietzsche, se empezó a cuestionar la esencia y la naturaleza de las cosas y en consecuencia se apuntaló esta visión, diríamos, de la posverdad, que es la dominante actualmente y que la revolución sexual se encargó de difundir bajo los eslogans de que lo más importante es lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que es verdadero para mí, y por tanto no hay una verdad en sí, sino hay multiplicidad de verdades. Y al desaparecer la verdad, desaparece también Jesucristo. Y entonces se profundiza el discurso del Estado ateo y la idea de que simplemente acuerdos humanos sin tomar en cuenta la fe eran suficientes para resolver los problemas de las criaturas humanas y además atentando seriamente contra la familia, porque la revolución sexual, repasando lo que hemos mencionado en el desarrollo de temas anteriores, lo que promovió fue justamente la promiscuidad sexual, bajo el lema de salud, dinero y amor. Es decir, la salud física, los intereses meramente temporales y materiales, y el amor, pero no el amor en el sentido del amor verdadero, sino el disfrute de placeres de todo tipo sin ninguna restricción. Y entonces se enfatizó ya de manera pragmática en ese modelo de libertad que había promovido la Revolución Francesa, que era una libertad, entre comillas, de hacer lo que me da la gana sin ninguna restricción. Es decir, una libertad sin ley natural, sin ley divina, sin Dios, y que a lo más, lo único que podía tener como restricción y freno era el daño que se podía producir a los intereses de otras criaturas humanas. Pero simultáneamente en esta lógica de esta visión, de esta libertad sin restricciones, de este libertinaje más propiamente, que se promovió en este gran psicosocial de la revolución sexual en base a la música, a las drogas y a la promiscuidad sexual, trajo como consecuencia la demanda por supuestos derechos que no eran tales como por ejemplo el derecho al aborto, que muchos países han avanzado en esa dirección de destrucción y de autodestrucción, porque más que progreso es una degradación, porque es retrotraerse a la etapa pagana, precristiana, donde las culturas primitivas ofrecían a sus hijos en sacrificio para obtener el favor de los dioses. Igual ahora se le dice a las mujeres, se les dice a los esposos, se les dice a los padres que hay que tener la menor cantidad de hijos, porque de esa manera, entre comillas, es menos trabajo, van a tener más tiempo para ellos y le van a dar, entre comillas, a esos hijos todo lo que necesitan. Pero eso trae como consecuencia un ser humano, entre comillas, autónomo, sin Dios, que hace sus propios planes, sus propios proyectos,
y no responde a la vocación y al proyecto y al plan de Dios. Y entonces se empieza a producir un debilitamiento tan grave en la fe que la gente cree que puede tener ese tipo de prácticas y seguir siendo personas de fe. Y entonces aparece una desobediencia generalizada, ya no solo entre los protestantes, los discípulos de Lutero, entre los ateos, en los países llamados socialistas o en el materialismo capitalista, sino que también entre los llamados católicos y bautizados, que creen que su fe no se daña si es que se allanan a las seducciones del mundo, que les promete una vida más feliz, una vida más digna, si es que desobedecen a Dios y tienen la menor cantidad de hijos, y aparece la noción de los hijos no deseados. Y entonces, si no son deseados y yo no los quiero, entonces yo tengo el derecho, entre comillas, de disponer de esas criaturas, y para eso se utilizan una serie de falacias para intentar demostrar que esa vida no es vida y en todo caso no es vida humana y no tienen derechos y se puede disponer como objetos y como cosas. Y entonces vemos un conjunto de procesos, y podríamos seguir mencionando más, que producen daños severos en la familia, en el matrimonio, en la sociedad y sobre todo en nuestra relación con Dios. Y entonces pensamos que es conveniente tener esto presente y no estamos haciendo una relación exhaustiva de todas las consecuencias para que hagamos el examen y nos digamos a nosotros mismos si podemos seguir concediendo esa destrucción de la familia o ha llegado el momento de decir que se necesita hacer un alto. Y cada quien examinando su propia experiencia vital como esposos, como vida matrimonial, examinar cómo han sido seducidos por los engaños en distintos momentos de su historia personal y en esa conversión familiar hacer un apostolado eficaz en defensa de la familia. Porque así uno, engañado por las promesas falsas de este mundo que pasa, hubiese caído seducido bajo esas condiciones, es necesario reparar. Y la manera de reparar es justamente recurrir a ese llamado que nos hacía la Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 35 que mencionamos al inicio, los esposos testigos, ante los hijos y ante la sociedad. La familia como testigo, la familia testimonio de comunión de amor. Y quisiera centrarme en los minutos siguientes en cómo esto afecta no solo la naturaleza humana, no solo la integridad de la persona humana, sino también la integridad del don. Es decir, la castidad. La castidad es una virtud esencial para crecer en la vida en Cristo. Ya hemos hecho mención y referencia el jueves de la semana pasada a las 3 virtudes teologales, a las 4 virtudes humanas. Quisiera referirme ahora a la virtud de la castidad, de la que poco se predica y de la que es necesario tener más conocimiento para ver y comprender la importancia de esta virtud. La castidad no es igual a la abstinencia sexual, no es igual al celibato, no es igual a la virginidad. La castidad la tenemos que vivir todas las criaturas humanas, solteros y casados, célibes, vírgenes, consagrados en la vocación
a la vida sacerdotal, religiosos, todos los seres humanos. Y la castidad implica dos elementos fundamentales. La integridad de la persona humana y la integridad del don. La integridad del don alude a la integridad del amor. Y lo que produce el pecado y todas estas ideologías que lo que promueven es la rebeldía del hombre contra Dios, que hemos enunciado someramente en este panorama, diríamos, superficial y sintético de los cambios históricos en los últimos 500 años, lo que trae como consecuencia es que nosotros que estamos llamados a amar como Dios ama, ese es el mandamiento nuevo que el Señor nos da, porque es el amor el que permite, diríamos más teológicamente, es el Espíritu Santo el que nos va a santificar. Y nosotros estamos llamados a esa vocación de ser santos, y la santificación se hace en la medida en que crecemos en el amor y vencemos nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, y cada vez más somos capaces de amarnos como el Señor nos ama. Es decir, la integridad del don. Y nos decía el Papa Emérito Benedicto en su primera encíclica, Dios es amor, que el amor tiene dos dimensiones. La dimensión eros y la dimensión ágape. Y lo que produce el pecado, cuando rompe la integridad del amor, es que se tiene o un eros sin ágape o con muy poco ágape, o un ágape sin eros o con muy poco eros. Y ambos se necesitan, porque ambos son como dos caras de una misma moneda, son inseparables. Lo que hace la revolución sexual y todas las ideologías asociadas, el feminismo de género, la ideología de género, la cultura de la muerte, y también toda esta lógica hedonista, materialista, consumista, que promueve este capitalismo materialista sin Dios, lo que hace es promover un eros sin ágape, es decir, un amor que se centra en mí, porque el eros es el querer, y el querer se centra en el sujeto que quiere. Entonces yo quiero las cosas que no tengo, yo quiero las cosas que creo que necesito, que me faltan, o las personas a las que creo que necesito. Y esto en sí mismo no es malo, pero es insuficiente si es que no está asociado al ágape. Y el ágape es el dar. No solo el dar algo, sino el darnos nosotros mismos, dar nuestro tiempo, dar nuestra vida para la felicidad, para la comunión de amor con las otras criaturas, en el caso de la familia, entre los esposos, ambos con los hijos con los padres, con los abuelos, con los tíos, con los miembros de la comunidad más inmediata, amigos, familiares, profesores, y así extendiéndose al conjunto de la sociedad. Pero por excelencia dentro de la iglesia, que es familia de familias. Y entonces, ¿qué ocurre en este tema del eros sin ágape? Que cuando los esposos no se les informa y no logran comprender que la manera de crecer en el ágape y pasar de un amor egoísta a una donación más plena, se realiza de manera dulce a través de los hijos. Por los que los hijos son don de Dios a los padres, para que los padres crezcan, descubran y crezcan en el amor ágape. Y por eso es que es tan importante ese don. Pero cuando los padres rechazan tener hijos, cuando los esposos rechazan los hijos
creen que los hijos son simplemente algo que depende de los dos exclusivamente. No descubren que es un don de Dios, que ellos tienen que acoger, y creen que es una decisión meramente bilateral de los esposos, porque se han oscurecido en su fe o porque se han dejado seducir por las expectativas pasajeras y temporales. Entonces los padres no saben, entre comillas, la dosis de amor ágape que el Señor les tiene que dar a través de los hijos. Porque el esfuerzo, la donación y la entrega va a ser mayor si mayor es el número de hijos. Y por eso es común que se rechazan a los hijos porque, entre comillas, producen mucho trabajo, porque quitan tiempo y porque no permiten que alcancen sus planes y objetivos personales. Pero claro, si esos planes y objetivos personales no responden a la vocación, es decir, al plan de Dios, entonces esas personas, consciente o inconscientemente, están rechazando el plan de Dios y necesitan conversión. Y por eso es tan importante la oración, porque si es que rechazan esa manera dulce de crecer en el amor, eso no significa que el Señor va a renunciar a su promesa de llamarlos a la santidad, pero van a crecer en el amor de una manera diferente y probablemente de una manera menos dulce, menos conforme al plan de Dios. Y por eso es que el matrimonio, dentro de sus fines, el matrimonio sacramental, no solo tiene el fin unitivo de unir en el amor conyugal a los esposos, sino también el fin procreativo, es decir, de estar abiertos a la vida. Pero la mentalidad anticonceptiva, antinatalista, contra la vida, que promovió esta revolución sexual, financiada por la industria farmacéutica, fabricante de estas moléculas de las hormonas esteroideas que se descubrieron a fines de los 50 y que tenía expectativas de lucro, promovió esta revolución sexual para justamente crear la demanda para los productos que ya tenían en oferta. Y entonces fueron masivamente utilizados y lo continúan siendo por generaciones de padres que muchas veces no han respondido a la vocación porque no han aceptado los hijos que el Señor les quería dar y han preferido ellos decidir sin Dios cuántos hijos tienen. Y entonces eso produce un daño muy grave, porque eso, como el Papa San Pablo VI lo anticipó, eso produce una fragilidad en la alianza matrimonial, porque ya no es producto de una alianza centrada en un amor armónico, eros con ágape, sino es una alianza centrada en un eros con muy poco ágape. Y entonces se cae en la infidelidad matrimonial y eso dio origen, asociado a esta industria pornográfica, a esta visión vana de la sexualidad, a que se hicieran, entre comillas, comunes las infidelidades, el adulterio y la ruptura de muchos matrimonios que habían recibido la gracia sacramental en ese sacramento peculiar. Y entonces esos padres, en esas condiciones, poco podían dar testimonio ante sus hijos. Y por supuesto los hijos también banalizaban el matrimonio y entonces muchas veces pensaban que no era necesario el sacramento del matrimonio y que daba lo mismo la convivencia, el amor libre, entre comillas, y no era necesario inmiscuir a Dios en algo que era meramente humano. Y entonces la esperanza se daña.
y se daña también la fe y en consecuencia también el amor, que es reemplazado por una visión meramente filantrópica y no por la caridad cristiana. Y entonces las criaturas humanas, egoístas, porque sin la gracia no podemos vencer ese pecado capital, van a tener dificultades en dar testimonio de amor. Y eso no van a poder dar testimonio no solo ante la sociedad, sino también ante sus hijos. Y entonces muchos de los hijos no se quieren casar y si es que se casan, entre comillas, solo quieren alianzas precarias, matrimonio civil o convivencia, porque quieren, entre comillas, experimentar, porque les parece que es imposible la fidelidad para toda la vida. Y entonces se crea un conjunto de relaciones que se hacen mayormente utilitarias. Y entonces se impone la idea de que la alianza matrimonial simplemente es para compartir bienes pasajeros, pero no está asociada a la vocación a la santidad ni la respuesta al amor de Dios. Y entonces las familias, consciente o inconscientemente, así como el mundo lo hizo a través de sus leyes y su legislación, entre comillas, positiva, de hecho, muchas familias empiezan a tener una fe dañada, que pueden hacerla, entre comillas, aún llevarla adelante teniendo algunas devociones, incluso teniendo algunas formas de práctica eclesial, incluso asistiendo a misa. Porque es muy común, y yo lo he podido experimentar en estos años que llevo de sacerdocio, es extraordinariamente infrecuente que los esposos confiesen el haber usado o estar usando métodos anticonceptivos, porque creen que es algo que no es pecaminoso. Y entonces no lo dan espontáneamente como una desobediencia a Dios y se les tiene que repreguntar y repreguntar y creen que es algo que no afecta a su fe. Y claro, luego se sorprenden porque tienen dificultades para superar algunos otros pecados capitales que, como decíamos el jueves pasado, constituyen una sola bestia, y entonces es muy común la ira. Y esa ira se traduce en agresiones, en violencia, que además muchas veces no tienen freno, porque en realidad no han crecido en un amor como el que el Señor nos manifiesta. Y eso trae como consecuencia la violencia intrafamiliar y sirven de excusa para que los promotores de la cultura de la muerte, de esta visión sin Dios, atea, pagana, luego utilicen la violencia doméstica como un argumento para desarrollar y llevar adelante la llamada educación sexual integral, como si es que esto resolviera los problemas de violencia, y los asocian automáticamente a un problema, entre comillas, de género, al machismo, al feminismo, y entonces la solución es, para que esto no ocurra, que los niños desde las edades más tempranas reciban adoctrinamiento para explorar todos los placeres sexuales y carnales a las edades más tempranas, bajo los eufemismos de derechos sexuales y de derechos reproductivos, es decir, el derecho al libertinaje sexual y al aborto. Y eso agrava más la situación porque los pecados son más graves, la fe se debilita más, la esperanza se debilita más, la caridad no existe y entonces se promueve una cultura individualista. Y eso lo hemos podido evidenciar en este tiempo de pandemia y especialmente en los afectados por el COVID. Es muy común en personas que han sido afectadas por esta enfermedad y que han superado la enfermedad, pero claro, como es una enfermedad que produce mucho temor,
Estas personas en el proceso de enfermedad, a veces no inmediatamente, pero a veces después empiezan a tener manifestaciones de naturaleza emocional, afectiva, ansioso-depresiva, que de repente antes estaban latentes, pero no en un nivel, diríamos, que los desestabilizaba. Y entonces la ansiedad, la depresión se incrementan y estas personas refieren que no encuentran sentido para qué vivir. Incluso si es que ellos dicen que tienen fe, empiezan a cuestionar la existencia de Dios. Y si es que hay Dios y estas, diríamos, argumentos recurrentes, si es que hay Dios, cómo permite el dolor, cómo permite el sufrimiento, pero además se ven distantes del tipo de ayuda que pueden recibir de sus familiares, porque generalmente los argumentos son buenos, pero tú te has salvado, tus problemas no son tan graves, hay otros que son peores y han sufrido más que tú, pero eso no logra hacer que estas personas estabilicen su alterada emocionalidad. Y entonces es más difícil, incluso cuando lo intentan, descubrir el amor de Dios. Porque lo que se está produciendo con esa situación es la manifestación de un ser humano que no solo está dañado en la integridad del don y en su amor, y es decir, en su relación con otras personas, que los hace profundamente individualistas, sino también aparecen las manifestaciones de la falta de integridad del ser personal, y es decir, entre la unidad que debería de haber entre la inteligencia y la voluntad, la integridad que debería haber entre las facultades superiores, la inteligencia y la voluntad y las pasiones, pero también la integridad que debería de haber entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Y entonces un ser humano fragmentado, destruido, llega a esa visión que los existencialistas ateos llamaban a esa vida sin sentido, a esa vida que es una náusea y es una vida que no merece ser vivida. Y entonces pueden llegar y creer que es preferible morir porque se sienten solos y no encuentran ni siquiera entre sus amistades y entre sus familiares nadie en quien confiar, porque no han sido capaces de descubrir el amor de Dios. Y no me estoy refiriendo a los ateos, me estoy refiriendo a personas que se declaraban creyentes, pero dañadas en la castidad, es decir, en la integración del don, es decir, no, en la integridad del don, es decir, en no saber amar porque no reciben el amor de Dios, y en la integridad de las personas por estas fracturas entre las capacidades intelectuales, volitivas, las pasiones y además la fractura entre cuerpo, alma y espíritu, que los hace cosificarse a sí mismos y cosificar a los demás. Y entonces, queridos hermanos, estos padres, bajo esas condiciones, se ven profundamente confundidos, recurren muchas veces a la ayuda, entre comillas, de expertos, de psicólogos, que no tienen la comprensión cabal de quién es el ser humano y entonces creen que su vida no tiene salida. Y lo recurrente, porque lo que promueve el mundo es buscar como culpables responsables a las personas más cercanas y más inmediatas. Y muchas de estas personas pueden creer que lo que tienen que hacer es reinventarse, reiniciar una nueva vida, un reseteo de su vida personal, y que la solución, entre comillas, es la ruptura matrimonial, especialmente si es que tienen mayor capacidad económica y creen que las otras personas se convierten en una carga. Y entonces caen en las adicciones o en la pornografía o en la lujuria, la fornicación, el adulterio, y entonces ya no solo no son testigos, sino son antitestimonios.
Y como la mayoría de las personas no han sido formadas en la fe y no tienen esta comprensión de quién son ni a dónde van, y no la han recibido en el momento oportuno, cuando viven estas crisis quedan profundamente desoladas y no saben a quién acudir. Y entonces nosotros, personas de fe, tenemos que comprender lo que está ocurriendo para poder ayudar, porque esto no es algo infrecuente. Yo diría es una epidemia más extendida que cualquiera de las otras epidemias de las que hablan los medios de comunicación y que tiene consecuencias de todo tipo, pero sobre todo profundas consecuencias espirituales. Porque estas personas van a ver a Dios como alguien lejano, alguien, a Jesucristo no como el cercano que viene a buscarlo, sino van a creer que no los escucha, que sus oraciones no son atendidas, que no vale la pena hacer oración, porque van a creer que la oración es hacer una lista larga de pedidos al Señor, porque creen que es la única manera de entender el amor y Dios les tiene que dar todo lo que ellos piden. Y si Dios no les da lo que ellos piden, significa que no hay Dios, que la oración es inútil y van a tener dificultad en comprender que la oración es principalmente escuchar. Y muchas veces nosotros en la iglesia no alcanzamos a dar esa formación y esa evangelización porque muchas veces no tenemos plena conciencia de las múltiples ramificaciones que hay y yo solo estoy mencionando algunas, breves, dada la limitación del tiempo. Y dado que estoy hablando del tiempo, estoy viendo mi reloj y viendo que ya estamos cerca de una hora de exposición y como sé que hemos mencionado muchas cosas, muchas de ellas son densas y simplemente las hemos enumerado casi sin explicar y tal vez muchos de ustedes deben de tener preguntas, inquietudes y creo que sería muy saludable que pasemos a un intercambio para poder aclarar y profundizar algunas de las cosas mencionadas, pero que no hemos alcanzado a desarrollar. Así, queridos hermanos, los que están a cargo de la moderación, me pongo a su disposición para atender alguna pregunta, comentario que se hayan mencionado en el curso de estos minutos precedentes. Muchas gracias, padre. Así es, hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿por qué al enemigo le interesa tanto atacar a la familia y cómo podemos prepararnos para esta guerra? Bueno, al enemigo le interesa atacar a la familia porque sabe que justamente es en la familia donde nosotros crecemos, no solo físicamente, no solo emocionalmente, sino espiritualmente. Es humanas. Y crecer en el amor, cuando el matrimonio pierde esa esencia, se convierte simplemente en un lugar de intercambio de bienes y servicios pasajeros, temporales. Es decir, en relaciones de conveniencia, las que Anthony Giddens, este sociólogo de la London School of Economics, señalaba como relaciones puras, es decir, relaciones meramente interesadas. Y entonces cuando las relaciones son meramente interesadas, meramente temporales, se hacen materialistas y ateas prácticas. Así intelectualmente reconozcan la existencia de Dios, así hayan recibido los sacramentos y así practiquen, entre comillas, la fe, pero lo van a practicar de una manera superficial. No se van a comprometer, porque su fe va a ser en un Dios que tiene que darle todo lo que ellos necesitan, o en todo caso, les sirve como una especie de psicoterapia para encontrar algunos espacios de solaz, pero no van a crecer en la vida espiritual, muchas veces van a pactar con el pecado y en consecuencia no van a poder dar testimonio y su oración va a ser prácticamente inexistente. Y entonces un buen test para esto
es que las personas, si no me estoy refiriendo nuevamente a los ateos, me estoy refiriendo a lo que pasa dentro de los bautizados, dentro de los matrimonios fundados en el matrimonio sacramental. Porque si vemos eso que está fuera, diríamos, del plan de Dios sin el matrimonio sacramental, la situación es mucho más crítica y más caótica. Pero, por supuesto, por eso Satanás sabe que tiene que destruir la familia, y por eso que Herodes intentó asesinar al niño. Y por eso es que el faraón intentó matar a los niños hebreos, promoviendo el asesinato de los niños varones a través de las parteras hebreas. Y eso suscitó a Moisés. Es decir, toda la historia de la salvación nos advierte de cómo la familia tiene un valor fundamental. Y justamente la primera alianza que se va a fundar en Abraham se sustenta en ese llamado personal a Abraham y a su esposa Sara y a su sobrino Lot para que salgan de su tierra, para que empiecen esa peregrinación. Y el reclamo y el pedido de Abraham era por ser padre, igual que por ser Sara, ser madre. Pero ahora nosotros vemos personas que desprecian la maternidad, desprecian la paternidad y creen que pueden peregrinar rechazando ese don de Dios. Y no me refiero a las personas que no han recibido ese don, porque hay matrimonios, hay esposos que no han recibido el don de la procreación. Pero los que lo han recibido muchas veces lo mediatizan, lo reducen y creen que la decisión sobre los hijos es una decisión meramente humana, sin Dios. Y claro, ese es un grave error que hemos intentado explicar. Entonces Satanás sabe que atacando a la mujer, atacando el matrimonio, destruye el lugar donde florece la vida. Y Dios, manifestado en Jesucristo, revelado en Jesucristo, nos dice que Él es la vida nueva, la vida verdadera, pero esa vida empieza en la vida presente con la participación de los esposos. Por eso es que la familia es sagrada y por eso es que Jesús vino al mundo en el seno de una familia. Gracias, Padre. Con lo que nos está indicando en esta hora, en esta charla, me quedo reflexionando cuán importante es la familia, ¿no? O sea, que somos núcleo de la sociedad y que ante la lucha que ataca el demonio, ¿por qué tanto interés en atacar a la familia, no? Hay un protagonismo de la familia en esta lucha espiritual. Sí, a lo que viene acá hay una pregunta que dice, de acuerdo entonces a lo que usted nos ha compartido, ¿es correcto afirmar que también el enemigo está dentro de la misma familia? A ver, el enemigo del ser humano es el mismo enemigo de Dios. Y entonces, Satanás, los seres espirituales, se relacionan con los seres humanos. Y Satanás actúa a través de las criaturas humanas. Sabemos que hay dos formas, para decir esquemáticamente. Una es la posesión, que es sumamente infrecuente y diríamos es la forma menos conveniente para Satanás. Porque el poseído en realidad no peca cuando está bajo la acción del demonio porque su voluntad está sometida, no es libre. Por eso es que Satanás prefiere a los pecadores. Pero cuando hay muchos pecadores hay más posesión. Y eso lo veíamos justamente esta semana en ese pasaje, cuando Jesús cruza la otra orilla, la Decápolis, llega a la tierra de los Gerasenos y se encuentra con ese poseído por una legión que vivía entre los sepulcros, que rompía los cepos, y los demonios le piden que no lo sepulse esa comarca,
sino que los mande ir a los cerdos. Y cuando llegan los habitantes de la comarca, lo que hacen es, no se alegran de haber liberado a ese poseído, que lo encuentran en sus cabales, sino lo que hacen es le piden al Señor que se vaya. Es decir, el demonio lo que nos induce es a pecar, al pecado. Y el pecado hace que nos rebelemos contra Dios, que desobedezcamos a Dios. Entonces, decir que el demonio ataca a la familia, por supuesto que ataca, porque ataca a las personas humanas. Y entonces, si es que al interior de la familia, los integrantes de la familia, alguno de ellos está en pecado y en pecado mortal, es peor que tener dentro de la familia alguien con COVID. Si que en una familia hay alguien con COVID, la familia toma sus medidas, lo aísla, le pone cuarentena, utilizan la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero alguien que vive en pecado público, conocido, la familia cree que no, diríamos que es asintomático, que no contagia. Como decía una autoridad sanitaria en nuestro país, si no respira, no contagia. Entonces, el problema es grave. El problema es grave porque si nosotros, los padres, por eso tienen que ser testigos del amor de Dios. Y los padres desde la edad más temprana, primero como novios, luego como esposos, tienen que aprender que si es que están en pecado, cualquiera de los dos o los dos están poniendo en grave riesgo su alianza matrimonial. Y si es que están en pecado, no van a poder ser testigos ante sus hijos del amor de Dios. Y en consecuencia, no van a poder ayudar a sus hijos para que se alejen del pecado. Y entonces esa familia no va a ser signo del amor de Dios, sino va a ser a lo más signo del amor mundano, del amor precario, de una casa construida sobre arena. Y el demonio quiere que se vengan abajo. Jesucristo viene en el seno de una familia para que justamente remontar desde el seno mismo del amor humano la gracia para purificar ese amor y manifestar el amor de Dios. Entonces, lo que le estoy diciendo en otras palabras, no nos extrañemos que el demonio se pasee como dueño de casa, si es que en la familia las personas están viviendo en pecado, si no van a misa dominical, si no se confiesan. O sea, no esperen que mejoren las relaciones interpersonales, que se amen como el Señor nos ama, porque están siguiendo a Satanás. Y eso lo deberíamos de tener absolutamente claro, y por eso es que vuelvo a ser enfático en estas cosas que hemos mencionado en más de una ocasión, pero que no hay que olvidar. Buenas noches, padre. Buenas Ahora nos hacen una pregunta relacionada a la castidad. Nos preguntan cómo se puede y debe empezar a formar la castidad en la familia. Y por otro lado, nos dicen, si un matrimonio que ha decidido vivir en castidad está atentando contra la misión procreativa. A ver, parece que voy a tener que repetir. Las preguntas ayudan mucho porque nos permiten saber si es que hemos sido, diríamos, claros o no. La castidad no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver, pero no es igual que la abstinencia sexual, que el celibato, que la virginidad. La castidad la tenemos que vivir todos los seres humanos. La castidad tiene que ver con la integridad de nuestro ser personal, cuerpo, alma espiritual, inteligencia, voluntad, facultades superiores con nuestras pasiones, amor íntegro, es decir, eros y aga. Y entonces no es algo propio para los matrimonios, no es algo exclusivo para los casados,
sino es algo que tenemos que tener todos los seres humanos. Porque el pecado lo que hace es destruye la castidad, la integridad de nuestro ser personal y nuestra capacidad de amar. ¿Cómo nosotros avanzamos en la castidad? En consecuencia, si es que la castidad es como los exámenes clínicos, como la resonancia que muestra los daños que produce, los daños espirituales del pecado, entonces la causa es el pecado. ¿Cómo yo crezco en la castidad? Primero, luchando frontalmente contra el pecado. Como nos dice la carta a los hebreos, hasta la sangre. Yo tengo que luchar contra el pecado. Porque si yo no lucho contra el pecado, mi oración va a ser una oración que no me va a ayudar a crecer en la vida espiritual. Yo les comentaba, no sé si es que a ustedes, porque como hablo de estas cosas muchas veces en muchos lugares, yo les ponía el ejemplo, y corríjame si no lo hemos comentado antes, lo puedo repetir porque no siempre asisten las mismas personas. Yo les comentaba el ejemplo de Santa Teresa de Ávila con su libro Las Moradas, que es la doctora de la Iglesia, cuya fiesta, cuya memoria se celebra el 15 de octubre, y yo lo tengo muy presente en mi memoria porque ese día me ordené como diácono. En este libro, esta doctora de la Iglesia, mística, santa, nos dice que la oración, la vida de oración, podríamos decir la vida espiritual, es como ir saliendo de la villa, diríamos, entrar al castillo y avanzar morada tras morada en el castillo hasta llegar a encontrarnos a la morada donde está el Señor del castillo, que es Jesucristo, que es el Señor y Dios nuestro. Y entonces las primeras 3 moradas son de lucha frontal, es la llamada vía purgativa contra el pecado. Y entonces yo hago oración y necesito oración para vencer el pecado. Si yo no hago oración, muy difícil será que vence el pecado. Estas charlas las empezamos con el Santo Rosario. Pero estas charlas son una vez a la semana. Y en realidad las familias necesitarían rezar el rosario todos los días. Porque el rosario es una lucha espiritual. Justamente la gente dice, pero es aburrido, es cansado, no me gusta, demora mucho, yo quiero algo más rápido, me gusta todo delivery, instantáneo. No, yo necesito una lucha frontal y el rosario es un don de Dios que se nos hace a través de nuestra Madre Santísima para nosotros llevar adelante esa primera etapa de la vida espiritual que es la vía purgativa, que consiste en dejar de pecar. Pero a veces nosotros podemos creer que podemos vivir toda nuestra vida en pecado mortal. Entonces estoy en pecado mortal, me confieso, vuelvo a caer en pecado mortal, me vuelvo a confesar y uno puede creer que así es. Y hay que decir, no es así. Si tú estás así, es porque eres un perezoso espiritualmente y no estás haciendo oración. Puede ocurrir el caso que alguien diga, pero yo rezo el rosario todos los días y peco. Entonces hay que decir, tú te necesitas 2 rosarios. Rezas 1, haz 2. Porque a veces las dosis hay que ajustarlas. Pero si yo persevero en la oración, yo voy a vencer el pecado. Eso es lo habitual. Pero si yo no quiero vencer el pecado y me acostumbro a algunos pecados y creo que puedo pecar y confesarme y así seguir, entonces yo siempre me voy a quedar en esas 3 primeras moradas dando vueltas y el que entre en esas primeras moradas puede salir fácilmente del castillo. Yo todavía no tengo asegurado permanecer en el castillo.
Cada vez que peco mortalmente, salgo del castillo. Y entonces tengo periodos fuera del castillo y algunos otros periodos de poco tiempo, y entonces no crezco en la vida espiritual. Pero ya cuando dejo los pecados mortales, yo tengo que iniciar una lucha frontal contra todo pecado venial. Y no puedo decir, bueno, el pecado venial no pasa nada, yo soy así. Tengo que luchar contra el pecado venial. Y una vez que ya el pecado venial es algo infrecuente, yo recién me puedo proponer hacer medidas, diríamos, purgativas, que se nos van a recomendar en la Cuaresma, como ayuno, como mortificaciones. Porque si yo quiero hacer ayuno o mortificación sin haber vencido el pecado mortal y los pecados veniales, muchas veces ese ayuno y esa mortificación no las voy a poder sobrellevar o me van a llevar a la soberbia. Y puedo caer en los engaños del enemigo. Y entonces no crezco espiritualmente. La vida de fe, el testimonio que necesitan dar los matrimonios, las familias, es llegar a un punto en que ya entran a esa etapa que veíamos en este día de la semana pasada, lunes de la semana pasada, que celebrábamos la conversión de San Pablo, es decir, la vía iluminativa, que es ya pasar a la cuarta morada. Y ya en la cuarta morada, yo descubro la belleza del amor de Dios. Es decir, yo recibo el don de sabiduría, que me hace ver y gustar las cosas de Dios. Al punto que las cosas del mundo las veo tal cual son. Y entonces voy a adquirir una fortaleza que me va a permitir sobrellevar las pruebas y las tribulaciones. Nosotros estamos en el mundo entero viviendo una etapa de pruebas y tribulaciones. Tal vez no todas las familias están igualmente afectadas. Y yo por eso les hacía referencia a estos casos de personas que dentro de las familias han tenido y han sido afectadas por estas enfermedades. Y las consecuencias que se producen en la integridad de la persona. Y no solo en la integridad de la persona, sino también las consecuencias espirituales. Y por eso es tan importante la oración. Nosotros esta altura, ya en esta segunda ola, en esta etapa de la pandemia, tendríamos que tener absolutamente claro, más que estar preguntando si tengo que tomar ivermectina todos los meses, es si estoy rezando el rosario todos los días, con mi familia. Porque si no lo están haciendo, están cometiendo un gravísimo error. Y como esta es una prueba de fe y una prueba espiritual, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que progresar en la lucha frontal contra el pecado mortal y los pecados veniales. Más aún si por las restricciones impuestas, el acceso a los sacramentos es menor. Y entonces tengo que comprender que necesito hacer oración. Y el rosario, más la meditación de la Sagrada Escritura, de las lecturas del Evangelio y de la primera lectura, todos los días, es algo que todas las familias deberían de tener. Si es que tienen hijos pequeños, lo pueden hacer con sus hijos. Si nunca lo han hecho en su familia, tal vez los hijos jóvenes o mayores con dificultad quieran participar, pero eso no significa que no lo van a querer hacer. Si es que los padres, en oración y con persuasión y con testimonio de vida, empiezan a hacer oración con sus hijos. Entonces ahora, a partir de esta semana, de estos días, han aumentado el toque de queda desde las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces ahora hay más tiempo para hacer oración. Entonces, si creen que ese tiempo es para trabajar más
si ese tiempo es para ver más televisión, si ese tiempo es para comer más, para subir de peso y para discutir más, o que cada uno se encierre en sus habitaciones con sus celulares, o sea, los padres están perdiendo un tiempo valioso y no están descubriendo los signos de los tiempos. Este es un momento en que hay que poner a todas las familias en oración. Y bueno, yo no sé ya qué pregunta estoy contestando, pero creo que estaba respondiendo a la pregunta ¿cómo crecer en la castidad? Resumiendo, yo tengo que luchar contra el pecado. Y para luchar contra el pecado necesito los sacramentos y necesito la oración. Ante la restricción de los sacramentos, necesito oración. Y se tienen que ayudar unos a otros. Gracias, padre. Tenemos dos preguntas que las vamos a unir, que tienen que ver. Habla de las familias en su mayoría actualmente son disfuncionales. ¿Cómo podemos ayudarlas y catequizarlas para acercarlas a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo restaurar un matrimonio separado? A ver, lo vamos a responder de manera sintética primero. Para Dios no hay nada imposible. ¿Ya? Lo que para los psicólogos, para los abogados, para los consejeros familiares, para los propios miembros de la familia y para cualquier criatura humana parece imposible, no es imposible para Dios. Y entonces nosotros tenemos que ayudar a que esas personas se acerquen a Jesús. Tal vez no todos en una familia disfuncional, en una familia rota, en una familia destruida, no todos lo van a hacer simultáneamente y juntos, como corresponde a una familia que no ha llegado a ese nivel de destrucción y que tendrían que dar gracias si es que se mantienen unidos. Y entonces tienen que empezar a hacer oración la persona de más fe dentro de la familia, comprendiendo que cómo actúan las otras personas es porque están esclavizadas y dominadas por Satanás. Y viendo más allá de lo meramente humano, con una mirada sobrenatural, y darse cuenta que están siendo esclavizadas por el demonio y que necesitan ser liberadas. Y que el único que puede liberar y expulsar demonios es Jesucristo. Pero también lo podemos hacer nosotros si nosotros en gracia sabemos que cumplimos la misma misión y estamos llamados a la vocación universal a la santidad. Y por eso iniciábamos esta charla haciendo referencia a este pasaje del Evangelio del día de hoy, donde el Señor envía a sus apóstoles en esta visión preliminar y los envía justamente a hacer las mismas cosas que Él ha hecho. Si nosotros vemos todas las acciones que nos ha relatado el Evangelio según San Marcos, antes, hasta el capítulo 6, vemos que en este momento culminante, como el Señor les dice, mira, ustedes me han visto todo lo que yo hago, ahora háganlo ustedes. Y entonces Él los envía. Eso no es algo que ha ocurrido solo en la primera etapa de la evangelización. El Señor lo quiere cumplir en cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que ser enviados de Jesucristo, es saber y tener conciencia que tenemos la misma misión que Jesucristo. Y entonces, en una familia disfuncional, la persona de más fe puede tener un camino de conversión. Y si nosotros conocemos dentro de nuestras familias o entre nuestras amistades personas que están en esa condición, tenemos que hacer la tarea de esos 4 amigos que llevan al paralítico. Porque esas personas muchas veces por sus propios medios no pueden ir. Porque justamente es tal el nivel de fractura y daño que ha producido el pecado que ya no buscan a Dios. No van por sus propios medios. Y entonces hay que llevarlos. Y hay que ayudarlos y acompañarlos en la oración, porque esa fe está frágil, es débil, pero el Señor, que es todopoderoso, puede, a partir de esa situación,
empezar el proceso de curación, de sanación, para que puedan renacer a la vida de hijos de Dios. Nosotros no podemos dar a nadie por, entre comillas, desahuciado, como hace la medicina humana, la medicina meramente tecnológica. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y esas personas deberían y tendríamos nosotros que acompañarlas en oración. Porque claro, si nosotros a esa persona le decimos, reza el rosario, lo más probable es que no terminen el primer misterio y se agoten. Porque no pueden. Pero si es que los ayudamos, si les ofrecemos rezar el rosario con ellos, que es como a un paciente con una paraplegia, cuadriplegia, uno le diga, bueno, sabes que acá está tu plato de comida, tú sírvete. No, le tengo que dar el alimento en la boca. A veces ni siquiera le puedo dar el alimento en la boca, se lo tengo que dar a través de una sonda. Igual es en la vida espiritual. Nosotros tenemos que tener conciencia del estado de gravedad de la vida espiritual de estos hermanos nuestros y tenemos que tener esa caridad. ¿Cuál es el principal enemigo? Creer que esto es normal, que esas cosas así son, que no pasa nada, que es algo natural, que es normal que la gente sea infiel, que la gente sea adúltera, que se agredan, que haya violencia doméstica. Y lo que hay que decir, eso no es normal, no es natural, eso es consecuencia del pecado. Y el que viene a liberarnos y a perdonarnos nuestros pecados es Jesucristo. Y entonces nosotros nos hacemos evangelizadores. Nosotros cumplimos esa tarea de que salimos de dos en dos, y eso aplica en primer lugar a los esposos, a anunciar el evangelio. Y esas son las tareas que deberían de cumplir las personas que forman parte de la pastoral familiar en las distintas parroquias. Y si es que en la pastoral familiar no tuvieran claridad sobre esa tarea, se necesita seguir formándose. Pero es algo urgente. Más urgente que averiguar dónde venden oxígeno. Más urgente que saber si tengo que tomar o no ivermectina, si me tengo que vacunar o no. Porque eso pone en riesgo mi vida eterna. Padre, acá otra pregunta, algo personal. Yo tengo ya unos 10 años siendo papá, ¿no? Y desde pequeño, incluso por la experiencia que he tenido en grupos parroquiales, hay un temor de que por más que mi esposa y yo practiquemos, seamos parte de la parroquia, el temor es que cuando crezcan nuestros hijos, más bien renieguen de la iglesia, y esto lo digo porque los he visto de parejas mayores, ¿no? Ese es el temor que tengo con ellos, con mis hijos. Les hemos llevado a misa desde muy pequeñitos. Cuando han renegado dentro de la misa, los hemos retirado también. A mi hijo a partir de los 4 años le poníamos al costado del sacerdote para que, como si fuera un acólito, ya tiene 10 años y está llevando el taller de acólitos. Ahora le estamos haciendo hacer el rosario diario, pero algunas veces siento que hay una, como que lo sienten sí aburrido o muy tedioso. ¿Y en dónde está el hecho de no presionar, o sí se debe presionar? A ver, voy a tratar de responder. Es una pregunta difícil, ¿ya? Porque, diríamos, nosotros somos criaturas libres. La gracia no vulnera nuestra libertad. Y la libertad que el Señor nos concede va al punto que incluso podemos rechazar a Dios. Y eso aplica a todos los seres humanos. Entonces, nosotros sabemos que lo más importante es el testimonio. Y el testimonio dentro de la familia. Pero sabemos que los niños y especialmente los jóvenes
reciben además testimonio de otras personas, diríamos antitestimonio de otras personas. Y entonces lo que ocurre es que cada vez es más frecuente que las familias que hacen oración con sus hijos sean menos numerosas y aparezcan como, entre comillas, realidades exóticas, especies en extinción de algo que parece que estaría condenado a desaparecer. Entonces uno, como adulto, y en especial los padres, tienen que saber que hay esos peligros y esa realidad. A lo más donde pueden llegar los padres es justamente a darles ese testimonio y ayudarlos para que ellos gusten y vean qué bueno es el Señor. Pero tienen que tener cuidado en relación a cómo los ayudan a hacer oración. Es un mal síntoma que les parezca aburrido, que se sientan obligados y se sientan forzados. Entonces los padres tienen que comparar. Sus hijos comen todos los días el alimento material, se aburren del alimento material, ya no quieren comer lo que preparan en la casa y quieren comer solo chatarra. Si es que eso ocurre con el alimento material, muy probablemente eso también está ocurriendo con el alimento espiritual. O sea, hay maneras en que uno se tiene que dar cuenta. ¿Por qué ocurre eso? Porque justamente dentro de esta cultura enferma en que vivimos, aparece esta fractura que mencionábamos en relación a la castidad entre nuestras facultades superiores, la inteligencia y la voluntad, y nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Es a lo que yo me refería cuando decía que vivimos una etapa irracional, donde se sobrevalora el subjetivismo y las cosas que me gustan, las cosas que yo quiero, mis propios planes, mis deseos, y eso se les presenta a los niños y a los jóvenes como el ideal de libertad. Y entonces pueden ver a los padres como personas que los oprimen, que les privan la libertad, que los hostigan y que pueden estar ansiando incluso hasta para vengarse de los padres, el momento en que ellos puedan castigar a los padres haciendo exactamente lo contrario de lo que los padres dicen. Y entonces esa mentalidad está latente en todas las criaturas humanas en la cultura contemporánea, porque eso lo promueve a través de distintas maneras en los medios de comunicación, en todo este sistema educativo informal y también en el sistema educativo formal. Entonces ustedes tienen que saber que sus niños cuando van al colegio están teniendo esas ideas, así los están formando. Y entonces hay que ir contracorriente. Depende de la edad de los niños, pero es muy importante que los padres no engrían ni sobreprotejan a los niños. Porque el veneno de estos, entre comillas, modelos y enfoques pedagógicos actuales es, para decirlo en pocas palabras, que hay solo derechos y no hay deberes. Entonces los niños crecen creyendo que ellos son los reyes del universo y que todos tienen que estar a su servicio, incluidos los padres. Y comparan su realidad con la de otros niños, con la de los otros padres. Entonces yo he encontrado niños de 6, 7 años que me han dicho que mis padres son unos fracasados, porque no les dan los juguetes, no les dan los engreimientos que les dan los padres de otros amigos, de otros compañeros de estudio. Entonces, claro, a veces los padres, porque están abocados a sus esfuerzo, diríamos, laboral, cotidiano para la subsistencia diaria, a veces no tienen la sensibilidad, a veces los abuelos, otros familiares ayudan, pero
eso también puede ser contraproducente. Claro, es peor que no sean miembros de la familia. Pero cuando eso se da, a veces los abuelos, y acá hay algunos abuelos presentes, y corríjanme si no es así, pero los abuelos son más engreidores que los padres. Y lo que se puede producir es una competencia de quién engríe más, los padres o los abuelos. Porque los padres cuando salen a trabajar y ven que sus hijos están muy cercanos a los abuelos, pueden tener ciertos celos de sus abuelos, de sus propios padres. Y entonces para, entre comillas, recuperar el amor de sus hijos, los consienten más. Y entonces a ese niño va creciendo en una situación de cuasi adicción a que todos tienen que dar respuestas a sus caprichos, a sus deseos. Y a veces uno puede llegar adulto y tiene aún esa inmadurez. Entonces, con esa inmadurez, que yo la describo brevemente en esa fractura entre las facultades superiores y los gustos, los deseos, las pasiones, esa persona es muy frágil. Y en cualquier momento puede decir, bueno, ¿para qué hago oración? Dios no me escucha, no me da lo que quiero, porque ha crecido creyendo que le tienen que dar todo lo que él pide. En el momento en que él pide y cuando a él se le ocurre. Y como Dios no es así, entonces dicen, no hay Dios. Y fácilmente abandonan a Dios. Y eso puede ocurrir a cualquier edad. Incluso en jóvenes, adolescentes, jóvenes comprometidos, que son de los líderes de las comunidades juveniles, etcétera, etcétera, en una semana se vuelven ateos. Por eso es muy importante que comprendamos que nuestra fe no es irracional. Nuestra fe nos tiene que ayudar a comprender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, las fieras a las que tenemos que enfrentar y descubrir que hacer oración no es algo que yo hago para alguien, no es algo que yo hago para obtener algo, sino que yo necesito tanto o más que el oxígeno y que los alimentos. Pero yo no puedo enseñar a eso si yo no lo experimento en mí mismo. Y por eso es tan importante perseverar en oración. Y entonces los adultos pueden darse cuenta si están recibiendo, yo les decía, la dosis de oración suficiente. Y eso, ¿cómo uno lo descubre? ¿Estoy venciendo el pecado o no? Rezo un rosario, yo les decía, y sigo con pecados mortales, entonces yo necesito 2 rosarios. 2 rosarios, sigo con pecados mortales, necesito 3. Porque de repente tengo un pecado o pecados muy arraigados. Y uno puede creer, Dios no puede conmigo. Yo soy, entre comillas, único. No, sino que pasa que tú estás con un compromiso con Satanás tan profundo que Satanás ya te tiene como su dueño y no te suelta. Y entonces yo necesito de la oración para vivir en presencia del Señor y repudiar, tener asco de todo pecado. Mientras que yo no tengo asco de todo pecado y el pecado todavía me resulta deleitoso, yo estoy en peligro. Soy como un diabético que no está convencido de la gravedad de la enfermedad. Entonces hay diabéticos que empiezan su tratamiento y que están soñando cuando se toman la gaseosa, cuando se comen el pastel, la empanada, y apenas pueden, se salen, etcétera, y consumen a cualquier hora del día o salen por algún motivo y pasan por alguna tienda, por alguna pastelería y caen y creen que, bueno, ya. Entonces, la lucha contra el pecado, por eso dice la carta a los hebreos, es hasta la sangre. Nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer una lucha frontal. Necesitamos fortaleza y para eso necesitamos ayuda, porque uno solo muchas veces es difícil. Y la familia es el espacio donde se tiene que librar esa lucha y se tienen que ayudar mutuamente. Y los padres tienen que pedir en oración las formas en que ellos puedan dar testimonio que haga que efectivamente sus hijos crezcan en esa vida espiritual, lleguen a esa experiencia iluminativa donde ya va a ser más difícil que recaigan en el pecado. No es imposible, pueden recaer, pero ya va a ser más difícil.
Mientras que yo no llego a la cuarta morada o más, yo estoy en peligro. Tenga la edad que tenga. Muchas gracias, padre. Ahora tenemos una pregunta que nos hace Germán. Nos comenta primero que actualmente hay muchas familias jóvenes que ya creen que los sacramentos son cosas antiguas y que sus hijos, al ser pequeños, están esperando a que ellos tomen la decisión, ¿no? Acerca de su futuro. Uy. Entonces Claro. nos pregunta, porque nos dicen, ¿no? Estas familias piensan que ya sus hijos están salvados, ¿no? Que esto de los sacramentos es algo del pasado. ¿Y cómo podríamos hacer para ayudarlos, ya que se encuentran muy influenciados por el mundo? O sea, diríamos, Y por otra parte, sigue. por otra parte, uy. Perdón, ya. Y por otra parte, Rosa también nos pregunta si qué consejo podríamos darle a las personas que están conviviendo actualmente y que tenían planes de casarse, pero por la pandemia han visto postergado o que esto no se puede concretar. A ver. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, ¿por qué algunos padres creen que no tienen que bautizar a sus hijos, no tienen que hacer la primera comunión, que crezcan y ellos deciden? En el fondo es porque, sin darse cuenta, han perdido la fe católica y son, diríamos, protestantes prácticos. ¿Ya? En la práctica son protestantes. O sea, hay una fuerte influencia de luteranizar a la Iglesia Católica. Por supuesto, eso empezó desde el primer momento de Lutero. Pero eso está ahora no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Y uno escucha a muchas personas que banalizan los sacramentos, que creen que los sacramentos no son tan importantes, que hay mucho sacramentalismo, que lo que se necesita más es acción social que encontrar, entre comillas, a Jesucristo en los pobres, etc. Y hacen como cosas contradictorias, elegir una u otra, y han perdido la unidad de nuestra fe, porque lo que están es fracturando la gracia y la caridad. Entonces, la gracia, de manera ordinaria, se nos comunica a través de los sacramentos. Y eso es así porque Jesucristo mismo así nos lo ha señalado. Entonces, cuando yo no quiero aceptar esa verdad revelada de Jesucristo, yo ya estoy teniendo un problema serio de fe. Entonces, claro, si yo no tengo fe y tengo una fe adulterada, ¿cómo yo puedo ser testigo de la fe ante los hijos? Así los esposos hayan recibido el sacramento del matrimonio, porque lo más probable es que no están viviendo plenamente ese sacramento. Y eso por todas las razones que hemos mencionado en relación a la castidad. Y entonces lo que necesitan esas personas es conversión. Hay que decirle claramente, tú eres un católico asintomático. Tú no estás viviendo como católico, tú eres un católico nominal, de nombre. Estas personas generalmente van a tener una esperanza dañada. Entonces van a decir cosas como el demonio no existe, no hay el infierno, todos se van a salvar, el Señor es misericordioso, no hay pecado. Pero el Señor nos habla del rechinar de dientes. El Señor ha subido a la cruz para liberarnos del pecado. Y cuando nosotros banalizamos el pecado, banalizamos la vida, banalizamos nuestra fe.
Entonces, esas personas necesitan ser evangelizadas, reevangelizadas y necesitan conversión. ¿Ya? Porque lo más probable es que tengan una esperanza que está centrada únicamente en lo temporal y en lo pasajero, en las cosas de este mundo, una fe vana y una caridad que está apagada y que la reemplazan con filantropía. ¿Cómo yo descubro que lo que tengo es, en mi práctica, entre comillas, filantropía o caridad? Si yo no tengo fe viva y firme esperanza, no es caridad. Pero uno puede decir, pero yo soy generoso. Y quieren contabilizar, diríamos, su caridad en términos contables, materiales. Y a eso tiene que ver ese ejemplo de Jesús en el templo en Jerusalén, cuando decía que había muchos que daban grandes cantidades y ponían en las limosnas, y él les dice a sus apóstoles, esa viuda ha dado más que todo, porque Dios daba todo lo que tenía para vivir. Entonces, cuando yo doy lo que me sobra, y solamente doy cosas y no me doy yo no tengo caridad. Yo no sé amar. Y en realidad yo no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy. Así me diga católico, así sea clérigo, así sea miembro de grupo parroquial, así sea coordinador de alguna pastoral. Necesito conversión. Claro, probablemente la soberbia está muy grande en esas personas y esas personas van a tener dificultad en reconocer esa falta de fe. O se puede dar también el caso de que sean personas que vivan su fe esporádicamente, estacionalmente, de repente en Cuaresma, de repente en Pascua, de repente en Navidad, de repente en alguna época del año con alguna devoción y después el resto del año viven como paganos. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la fe se ha enfriado, que muchos de nosotros somos católicos solo de nombre. Y esa es la razón por la que hay tanto pecado y tanto dolor y sufrimiento en el mundo. Por eso que necesitamos conversión. Y el Señor empieza por eso su vida pública diciendo, ha llegado la hora, conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Evangelio. Necesitamos una nueva evangelización. Necesitamos dar testimonio. Ahora, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, ya no recuerdo cuál era, Natalie. Decías, ¿dónde está Natalie? No la veo. Sí, padre. Rosa nos comentaba que actualmente hay muchas parejas que están conviviendo y que habían tenido planes de casarse, Okay. pero que no lo han podido concretar. Okay. ¿Qué consejo les si es daría? que en el presente ellos tenían planes teóricos y no habían dado ningún paso concreto, lo primero no es lo mismo si es que están viviendo ya, están conviviendo, o si es que aún viven cada uno en las casas de sus padres, o si es que son personas que de repente tienen ya un tiempo de convivencia, ya tienen hijos y han descubierto que necesitan el sacramento del matrimonio. O sea, hay realidades diferentes en cada uno de esos tres ejemplos que les pongo. Pero lo concreto es que tienen que crecer en la fe. Y entonces, si verdaderamente tienen fe, ellos tendrían que decidir que hasta que no reciban el sacramento tienen que vivir como hermanos. Es decir, no tener vida conyugal, no tener vida sexual, para ser más explícito. Y que solo después de que reciban el sacramento del matrimonio pueden tener vida sexual. Si es que ya están conviviendo y ya tienen hijos y ya han tenido vida sexual, también pueden tomar esa decisión. Esa sería la decisión conforme a la voluntad de Dios. Pero si es que están viviendo en pecado, si es que su fe es una fe muy frágil,
esa decisión les va a parecer terrible. Y vuelvo al ejemplo de este pasaje del Evangelio según San Marcos, de Jesús que va a la otra orilla, a la tierra de los Gerasenos. Y también en ese pasaje que hemos contemplado, cuando Jesús entra a la sinagoga y se encuentra, ¿no?, en el capítulo 1 de San Marcos con ese espíritu inmundo. Le dice, sabemos quién eres, ¿qué quieres de nosotros? O ese endemoniado en Gerasa, ¿no?, que le dice, ¿qué quieres de nosotros? Has venido a acabar con nosotros. Sabemos quién eres. Cuando uno está en pecado, reacciona igual que un poseso con respecto a Dios. Siente que Dios te viene a quitar, que Jesucristo te viene a agredir, te viene a quitar tus derechos, a atentar contra ti. Lo ves como amenaza. Por eso es que esos gerasenos le piden a Jesús que se vaya de su territorio. Cuando una persona está en pecado, no solo cuando está poseída, también cree que Jesús es una amenaza. Entonces no quiere que se le hable de Dios. Uno le dice, tienes que hacer tal cosa, y uno dice, no, esto es imposible, esto no se puede hacer, me priva mi libertad. Entonces, para que una persona pueda tomar la decisión de vivir como hijo de Dios, necesita conversión, necesita arrepentirse de los pecados. No basta una exhortación, entre comillas, intelectual. Se necesita la gracia para la conversión. Y esa gracia el Señor nos la da en oración. Tan es así que incluso cuando los demonios le piden al Señor que los deje, el Señor los expulsa. Hasta los demonios se les someten, decía. Este habla con autoridad, decían el domingo en el Evangelio que escuchábamos. Y efectivamente el Señor tiene autoridad porque es el Señor. Pero claro, cuando yo tengo una fe debilitada, yo creo, no, Dios no puede conmigo, no puede con mi pecado. Yo soy un caso único, un caso especial. Ese es el engaño del demonio. No sé si es que hay algún comentario, pregunta adicional. Muchas gracias, padre. Sí, para cerrar, tenemos una última pregunta que nos dicen, la Virgen de Fátima profetizó que la última batalla de Satanás con la humanidad sería contra la familia. ¿Estamos viviendo esta profecía? Yo creo que sí. O sea, por todo lo que hemos comentado, yo creo que sí. Estamos en la batalla final. Y como van las cosas, parecería que nosotros hemos decidido no luchar, sino, entre comillas, rendirnos ante el enemigo, pedir el armisticio y que entren las tropas de Satanás y destruyan y arrasen con la ciudad. Pero el Señor nos llama a que nosotros tenemos que pelear el buen combate. Luchar contra el pecado hasta la sangre. Ese es dar testimonio. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta además que hay continentes enteros que ya están arrasados, donde la gente ya se ha resignado y cree que no hay nada que hacer. Y también en nuestro continente hay países que ya están devastados. Yo diría, nosotros estamos seriamente debilitados, pero todavía estamos en condiciones de pelear ese buen combate. Pero ese buen combate lo tenemos que pelear todos, y especialmente los matrimonios. Y tienen que convertir sus matrimonios, sus familias en iglesia doméstica. Perseverar en la oración con María para que se produzca esta fusión del Espíritu Santo y que tengamos la parresía, la fortaleza para poder enfrentar a Goliat y a todos esos, diríamos, gigantes con pies de barro, como el que nos refiere Daniel, porque el enemigo, Satanás, ya ha sido vencido. El tema es nosotros somos los que tenemos que ser probados en nuestra fe.
Y por eso la batalla es una prueba para nosotros, una prueba de fe. En otras palabras, ¿a quién elegimos? Si a Jesucristo o al mundo, sus seducciones y los engaños del príncipe de este mundo. Nosotros somos de Jesucristo, nosotros no somos del mundo. El Señor ora por nosotros y nos pide que seamos uno. Y somos uno en el amor, en una misma fe, en un mismo bautismo y en la oración. Porque nosotros tenemos un Padre que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y una Madre, que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos vienen en nuestro auxilio. Y este año además es el año de San José. San José que es custodio de la Iglesia universal, de la Iglesia en el Perú y de cada familia que está llamada a ser sagrada. Es don de Dios. Ustedes no han formado sus familias por mero capricho humano. No es un mero amor carnal el que los une. Es el Señor. Y si es que hasta ahora perseveran en la fe, es por gracia. Hay que darle gracias al Señor, pero hay que pedirle al Señor que despliegue todo su amor para que puedan dar el testimonio que Él espera de todas las criaturas humanas, de todas las personas a quien Él ama. Muy bien, queridos hermanos. Si es que es la última pregunta, terminaremos con una oración. ¿Está bien? Así es, Padre. Muchas gracias. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a darle la bendición, queridos hermanos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, glorifiquen al Señor con sus vidas. Permanezcan Gracias, en la paz. Padre. Gracias, Padre. Que Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Hasta la Amén. próxima. Gracias. Dios mediante. Gracias, Padre. Gracias. Buenas gracias, Padre Meloni. Que Dios me bendiga. Gracias, Padre. Gracias.